Bueno, señores, el jurídico de la Junta, el doctor Denis Díaz, ha dejado la pista caliente aquí con todos estos temas que nos ha tratado y ahora se va a supercalentar ahora mismo, porque tenemos un invitado muy especial que según la descripción que me dieron, de que ese invitado a él no le importa nada porque él dice las cosas como son y a mí me encanta, yo ese de lo mío entonces. Así que señores, ustedes saben muy bien que aquí tenemos un tema en discusión que es el código laboral. Ese código laboral, aparentemente todo el mundo lo pidió, pero que nadie lo pidió. Todo el mundo lo consensuó, pero nadie lo consensuó. Todo el mundo opinó y en el Senado lo adornaron. Y ha pasado un código ahí que ahora no se sabe ni a quién beneficia ni a quién perjudica, porque no se sabe nada del código. Sin embargo, de lo único que sí sabemos, que ese código laboral fue trabajado por 3 abogados de corte socialista izquierdista. Y tenemos hoy aquí al doctor Luis Birches Burnigar. Es abogado laboralista con más de 20 años de experiencia en la República Dominicana. Se ha destacado por sus aportes en la discusión pública sobre derecho laboral, tanto a través de numerosos artículos publicados en periódicos como mediante una amplia trayectoria en los tribunales de trabajo. Ha impulsado acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que han marcado precedentes, incluyendo la que anuló la resolución 14-2022 sobre trabajo doméstico, muy interesante. Combina la práctica profesional con una activa participación en el debate sobre la reforma laboral. Dicho esto, le damos la bienvenida al programa que hablamos claro al doctor Luis Birches Burnigar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto recibirle. Hay muchísimos temas sobre el tapete, Damaris. Inicia con la primera camada porque, señores, esto viene muy intenso. Ustedes saben que se ha pasado por un proceso de intento a reformar el Código Laboral y si bien es cierto como iniciaba Damaris, aparenta un consenso de algo que nadie nunca supo, pero sobre todo porque todos los reflectores apuntan a la cesantía. Ese es el primer paso o línea de fondo, Damaris. Bueno, ¿tú sabes cuál es lo que más que preocupa? Que ese Código Laboral está lleno de falencia y el representante sindical dice: no importa, aprueben eso siempre y cuando no toque la cesantía. Oye el obtuso de los que defienden aquí los trabajadores. Es la lógica. Una cosa increíble. Bueno, pero señores, como dijimos, vamos a hablar del Código Laboral. Para que tengan un contexto, el Código Laboral fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, no sé para complacer a quién, pero que sí sabemos a quién iban a complacer, que no están contentos. Ese proyecto fue aprobado en primera y segunda lectura en el Senado de la República. Luego fue enviado a la Cámara de Diputados, que fue aprobado en primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados. Y cuando estaba a punto de que fuera promulgado, el CONEC salió a su defensa y dijo: ese código no lo queremos, no nos interesa ese código, mientras que los sindicalistas acusan de que beneficia a los empresarios, pero si beneficia a los empresarios, entonces ¿por qué el CONEC dice que no quiere el código? Explíquenos todo eso, doctor. Bueno, lo que pasa con esa reforma es que, como bien usted ha dicho, supuestamente se ha consultado a mucha gente, se han conseguido opiniones, pero al final parece que todo lo que se dice solamente se escucha, pero no se aplica a lo que están tratando de reformar. Y eso lo hemos visto de cómo, a través de las distintas lecturas que ha tenido a través del Congreso, primera y segunda Cámara, el Senado, luego cuando pasó la Cámara de Diputados, había una serie de errores que le están diciendo: miren, eso no puede estar así por esto y esto y esto, y como se mantenían. Entonces vemos una parte que lo único que le importa es que no toquen la cesantía, y la otra parte entiende, o al menos parte del grupo de empresarios entiende, de que obviamente tienen que mejorarse las condiciones que se establece el código si ustedes me van a dejar la cesantía. Al menos el más llevadero el código de trabajo, pero realmente eso no se ha logrado. Pero al mismo tiempo los sindicalistas, si bien ellos están muy tranquilos vamos a decir, con lo que tiene que ver con la cesantía, hay una serie de puntos que en el mismo código al final ni siquiera beneficia a los mismos trabajadores. Por lo tanto,
No es un código, sinceramente no es un código más moderno, ni es un mejor código que lo que tenemos. Ahí lo que va a haber un código que a lo único que van a beneficiar son a los abogados laboralistas que van a tener mucho más trabajo. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque tú sabías, Karina, que hay una franca violación a los tratados internacionales firmados por la OIT, donde ahí la Organización Internacional del Trabajo, donde en esos tratados se ha establecido todos los considerandos que deben cumplirse el sector empresarial hacia los empleados, con sus vacaciones, con su día de descanso y todo eso. Pero paradójicamente, como dije al principio, ese código fue trabajado por 3 abogados de corte socialista que llevan por nombre los 3, Javier Suárez, que representa al gobierno, el ingeniero Rafael Alburquerque, que representa al sector sindical, y al señor Martín Bretón, que representa al CONEC. 3 abogados, 3 personas completamente de corte socialista. Y claro está, tenemos un código completamente socialista, donde en ese código, de los puntos neurálgicos que nosotros le encontramos, es que primero eliminan 3 días feriados. O sea, los empleados tendrán que trabajar el día del trabajo, el día de la Constitución y el día de los Reyes Magos. O sea, esos 3 días ya ellos van a tener que ir a trabajar, violando, porque ese tratado dice, para poner en contexto, me estoy tomando tiempito para poner en contexto todo esto, ese tratado habla de que independientemente de que el empleado tiene que tener sus 36 horas de descanso, se tiene que acoger a las legislaciones de los diferentes países miembros. Y República Dominicana tiene el 21 de enero, el Día de Reyes, la Constitución, el trabajo, 16 de agosto, que son no laborables. Entonces, ¿qué opinión se le merece a usted, doctor, ese tema de que ellos hayan eliminado todo eso y qué se va a poder hacer? Bueno, en principio todavía estamos, o sea, está en discusión las reformas. Todos esos errores, en principio, deben de regularizarse, deben de arreglarse. Y eso es lo que en principio nos han dicho los senadores. El senador de Higüey dijo en su momento que todas esas observaciones que se han hecho sobre esta reforma van a ser abordadas para poder arreglarlo, pero no necesariamente ha pasado eso. Y, por ejemplo, o sea, lo de los días feriados es una situación, pero también lo que los sindicalistas, por ejemplo, no le han dicho a la gente de que las personas van a tener su tiempo de descanso diario reducido también, porque el Código de Trabajo actual te establece dos horarios, vamos a decir. Tú tienes un descanso de 1 hora o un descanso de 1 hora y media. Eso es lo que tenemos actualmente, dependiendo si tú ya has trabajado 4 horas continuas o 5 horas continuas. Con esta reforma, ellos han reducido a solamente, o sea, tú solamente tienes opción a 1 hora, pero esa hora no necesariamente va a ser disfrutada de manera completa. Va a ser, el empleador tiene derecho a distribuirla, en el sentido de que tú tienes media hora, tú puedes utilizar media hora y el otro tiempo te lo distribuyen en periodo de 15 minutos. Entonces, el real motivo o la naturaleza de ese descanso que establece el Código de Trabajo no es para tú tener simplemente 15 minutos de respiro en el trabajo, es para tú realmente descansar durante una jornada que puede extenderse 8 horas. Y hacer cualquier diligencia, comer, etcétera. Pero bajo ese esquema, difícilmente un trabajador va a estar en condiciones de poder tomar ese descanso para hacer, por ejemplo, muchas veces lo toman para hacer diligencia, recoger a sus niños, etcétera. O sea, ese espacio de tiempo lo va a tener limitado por esta reforma y nadie se lo ha dicho. Entonces, partiendo de las observaciones sustanciales de fondo de lo que hasta ahora se está proponiendo en esta modificación al Código Laboral, vamos a entrar al tema de la cesantía. ¿Qué hay detrás de la cesantía? Sabemos que es un derecho adquirido desde el año 1992 específicamente, todo esto se ha ido desarrollando, pero ¿cuál es la realidad dominicana para poder garantizarle a un empleado estos derechos adquiridos sin que el empleador incurra en algo insostenible, pero también que sostenga los derechos adquiridos? ¿Cómo se maneja esta situación y lo que se propone con respecto a esta materia?
Sí, porque en sí, en cuanto a la cesantía, el problema que han encontrado siempre los empresarios es que la cesantía corre a través del tiempo de forma ilimitada. Antiguamente, en el Código de 1951 tenía un tope. O sea, se estableció un tope de que si luego de cierta cantidad de años, ya lo más que tú ibas a obtener como cesantía era el equivalente a un año de salario. Pero en el Código de Trabajo actual de nosotros, ese plazo, ese derecho se extiende. O sea, tú tienes 20, 25, 30 años en una empresa y esa cesantía sigue aumentando contigo. Y eso lo que provoca es que en muchas empresas llega un momento en que tú como empleado ya lo que viene convirtiéndose en algo que está arrastrando un problema económico para él. Y entonces ni tiene la capacidad de terminar tu contrato porque es muy difícil, por ejemplo, una empresa conseguir 1 o 2 millones de pesos solamente por una cesantía, ya que tú tienes 20, 25, 30 años en la empresa, pero al mismo tiempo está el empleado que no quiere, por ejemplo, que piensa de que no quiero salir de aquí porque puedo perder mi cesantía, prefiero quedarme. Entonces eso crea como una especie de, vamos a decir, de limbo o de choque, porque uno se quiere ir pero no quiere perder la cesantía y hay otro que quisiera salir desempleado pero no puede pagarlo. Entonces eso rompe la armonía que debería de reinar en una jornada laboral. Por eso es que muchas veces los empresarios lo que están diciendo, bueno, no quité la cesantía, ponle un tope, pero esa negociación no se ha podido lograr. La otra... Pero ¿qué pasa? Hay otras opciones que no han sido examinadas o que no se le ha dado el tiempo para poder ser discutidas, porque como es el caso de, bueno, si no podemos tumbar la cesantía y no podemos ponerle un tope, porque entonces no eliminamos otros artículos que no tienen que ver con prestaciones laborales necesariamente, pero que nos afectan, como es el caso de las 30. El las 30 viene siendo una indemnización, vamos a decir, que se le tiene que pagar al trabajador cuando tú dentro del plazo de los 10 días no le pagas sus prestaciones laborales, en el sentido de no pagar el preaviso o el asilo o el auxilio de cesantía. Si no se lo pagas a tiempo, comienza a correr ese plazo de un día de salario. ¿Qué pasa con ese día de salario que tampoco tiene tope? Eso puede llegar si se entiende de que, por ejemplo, tú no se lo pagaste correctamente o cuando le hiciste la oferta real de pago, ya que el trabajador no apareció en la empresa, no quiso recibirlo, cuando le hiciste la oferta real de pago no se le hiciste de la forma que establece el código. Entonces, imagínense que ese caso dure 5 o 6 años en los tribunales. Significaría, además de tus prestaciones, 5 o 6 años de salario. Y eso es algo que, al menos lo que son las micro y las pequeñas empresas, es algo que les resulta bastante cuesta arriba. Yo escuché esta semana que pasó, creo, al ministro de Trabajo, el señor Olivares, decir que ya se estaba trabajando con el tema de ponerle un tope a la cesantía y también de un seguro laboral, que yo seguro laboral, yo por más que yo lo quiero leer y entenderlo, yo no lo entiendo. Ellos tampoco lo entienden. Usted, y uno que se supone que uno debiera entenderlo, porque se supone que uno ha leído. Sí. ¿Qué usted tiene para decir sobre eso? No, sinceramente, eso es algo que solamente a un gobierno le beneficia, vamos a ponerlo así, lo del seguro de desempleo. No le quieren vender la idea a quizás los trabajadores de que eso es lo mismo que la cesantía, pero no lo es. Un seguro de desempleo, la naturaleza es de durante un tiempo X asegurarte un salario o un monto X. Pero los seguros de desempleo de todos los países de la región normalmente siempre son condicionados. Eso no es un asunto de que tú saliste hoy de la empresa y me va a tocar un seguro de desempleo. Hay veces que ese seguro de desempleo viene con condiciones, que si tú no la cumples no te lo dan. Y condiciones que no se corresponden muchas veces con la posibilidad del trabajador como tal y por tanto se convierte en un jaque mate. Sí, exactamente. Entonces eso realmente no es una salida. Y, o sea, incluso tampoco a los empleadores, muchos abogados entienden, y algunas empresas por igual, de que ese seguro de desempleo les conviene, porque lo que viene siendo la cesantía, que en principio es una especie de indemnización, va entonces, si bien es una especie de indemnización que se extiende en el tiempo, o sea que es ilimitada,
y ese es el problema, que no tiene un tope, vendrían otro tipo de indemnizaciones a favor de un trabajador cuando termine el contrato de trabajo, que se crearían en beneficio de ellos, en caso de que haya una terminación irregular, que los tribunales entonces quedarían con la posibilidad de establecer qué entienden ellos que debe ser el castigo o la indemnización que debe recibir ese trabajador por ese daño, por esa terminación injustificada que le hizo la empresa. Entonces, el quitar la cesantía no necesariamente es algo que al final va a ser bueno, y sustituirla por un seguro de desempleo tampoco lo es. Lo ideal, en un mundo ideal sería volver a lo que teníamos en los tiempos del 1951, que era ponerle un tope. De lo contrario, si no se puede, entonces hay una serie de disposiciones del Código de Trabajo que de ser abordadas podrían facilitar lo que sería para la micro, pequeña empresa, la mediana empresa, incluso las grandes, lo que es una relación laboral. Por ejemplo, para ponerle uno, el Ministerio de Trabajo, y esto ellos lo conocen muy bien, que sus resoluciones de salario. Las resoluciones de salario del Ministerio de Trabajo cometen, vamos a decir el error, para no decir que fue otra cosa que trataron de hacer. Que no observaron las disposiciones de lo que establece la ley de MIPYMES en relación a las categorías. La categoría MIPYME, califican la empresa en micro, pequeña, mediana empresa. Para tú pasar de una categoría a otra, tú obligatoriamente, según la ley de MIPYME, tú tienes que cumplir 2 parámetros: cantidad de empleados y cantidad de ventas brutas. Si tú no cumples los dos, si tú no cumples con los dos de la categoría mayor, tú no pasas a esa otra categoría. Pero el Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salario, lo que hizo fue que varió esa categorización para poner de que si con tan solo tú cumplir con una de ellas, ya tú pasas a la siguiente categoría. Una microempresa, que para la ley de MIPYMES es microempresa, para la resolución del Ministerio de Trabajo fácilmente pasa a una categoría mayor, ya sea pequeña, ya sea mediana. Entonces imagínese eso, que usted tiene un auxilio de cesantía, tiene un preaviso, tiene prestaciones que pagar, y de repente de un año a otro te cambian una categoría. ¿Qué tipo de impacto le causó a la empresa? Y el Ministerio de Trabajo lo sabe, se lo he dicho varias veces, Bueno, usted se lo ha dicho incluso en el lenguaje que conocen muy bien. Sí. A través de los tribunales, sí. Y también ha incoado recursos de inconstitucionalidad sobre diversas resoluciones del Ministerio de Trabajo, sobre todo en un aspecto que no hemos tratado, el trabajo doméstico, y cómo también pretenden incluirle al trabajo doméstico el tema de la cesantía. Yo quisiera que usted nos explique con lujo de detalles las implicaciones que tiene tan solo sugerir cesantía para trabajadores domésticos y el fondo de uno de esos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de precisamente una resolución que fue la 1420-22, que es una locura, pero una locura que llegó a pasar si no fuera por el recurso que usted interpuso. Sí. ¿De qué trató y dónde queda entonces el servicio doméstico? Sí, porque mire, con la resolución del ministro de Trabajo de aquella vez sobre el trabajador doméstico, ellos trataban de prácticamente pasar lo que establecía los convenios de la OIT a disposiciones legales en República Dominicana para que el trabajador doméstico recibiera en principio todos los derechos que debería de recibir en base a lo que la OIT reconoce. Ahí es que venía la discusión de que si el preaviso, que si el auxilio de cesantía, que si puede ser un salario distinto al que el convenido por las partes, como establece el Código de Trabajo, que si se le puede poner una salario jornada laboral, mínimo. un salario mínimo, y todo eso. Si bien se veía muy bonito en principio, lo que no se entendía era el impacto que eso iba a tener a través de los tribunales de trabajo, porque no es lo mismo, por ejemplo, actualmente un tribunal de trabajo apoderándose de casos de trabajadores domésticos donde lo que está de por medio son derechos adquiridos con un monto pequeño.
los abogados con que uno normalmente se enfrenta en ese tipo de casos son un poco agresivos, pero ya cuando se trata de un asunto donde ya tú le estás sumando que hay prestaciones laborales o que tú tienes daños y perjuicios porque no lo inscribiste en la Seguridad Social, ya eso resulta ser casos de interés para abogados laboralistas que viven de este tipo de situaciones y que no tienen, y que para colmo, ni la resolución de que se fue declarada inconstitucional, ni tampoco la reforma actual te establece como una pared entre lo que puede ser condenado una familia o que puede ser condenado una empresa. O sea, prácticamente podría pasar lo mismo. Para una empresa, si tú no tienes inscrito en la Seguridad Social un empleado, hay multas. Esas multas, incluso para las reformas, si tú eres una empresa pequeña, una empresa mediana, pueden ir entre 125 y 500 mil pesos. ¿Qué pasa? Ese tipo de multa, en ningún pedazo de la reforma que están haciendo, lo han, vamos a decir, moldeado un poco a fin de que sea viable para la familia, pero tampoco han tratado ellos de establecer en la reforma algo bastante importante, y es el establecer quién es o quién será el responsable de pagar esa seguridad social en cuanto a las trabajadoras domésticas. El Tribunal Constitucional en la vez de la resolución del servicio doméstico te habló de que no es el contributivo, que es el que es el utilizado para las empresas. O sea, en el contributivo los únicos que pagan son la empresa y el trabajador. Pero que para el trabajador doméstico, la vía que debe corresponder, pero que todavía la Seguridad Social no lo tiene en aplicación, sería el subsidiado, que sería un trabajador que pone algún monto y el Estado lo subsidia, como pasa con muchos, por ejemplo, con aquellos que entran en el SENASA. Entonces, ¿por qué debe ser así? Porque resulta que tú no le puedes pasar a una familia las obligaciones que tiene una empresa. No tienen capacidad de resolverlo. O sea, una familia tendría capacidad de actuar como un recursos humanos, de operar como una empresa, cuando no se corresponde. Y entonces vamos a decir, con el problema de que un inspector de trabajo fácilmente por eso te puede poner levantarte un acta y ponerte una multa. Y como le dije, las multas que vienen ahora no son multas fáciles, que eso ni te lo está diciendo los sindicalistas, ni te lo está diciendo el ministro de Trabajo, que entiendo que eso es bastante irresponsable, porque eso va a ser algo que va a afectar de forma muy peligrosa a la familia, ni tampoco te lo están diciendo los congresistas que están metidos en esa reforma, porque ellos te dicen, sí, las domésticas tienen ahora un preaviso. Las domésticas ahora tienen una jornada, las domésticas ahora tienen derecho a protección de la maternidad, pero no te dicen quién, ni cómo, ni nada de cómo eso se aplica. O sea, eso parece que fue de que ellos, después de redactar todo lo demás del Código de Trabajo, llegaron a un punto en que se cansaron y simplemente pusieron, usted tiene derecho a esto y a esto, sin establecer o sin entender la factibilidad o los efectos que eso podría tener. O sea, eso ya raya a lo irresponsable y a lo ignorante de parte de ellos. Parece increíble que 190 diputados y 32 senadores se hayan prestado para ir en contra de la clase más necesitada, de la clase obrera, de la clase de empleados, de la clase media, que la mayoría somos los que trabajamos, y todo eso. Pero a mí me llama la atención con el tema de las domésticas, el trabajo doméstico, que es un trabajo honroso. Si bien es cierto que le han colocado todas esas bondades en el código, adornos que no se saben cómo aplicar, sin respaldo, entonces los dueños de casa tendremos que cobrarle la comida que se comen, porque no somos una empresa, la comida que se comen, el jabón, la pasta de dientes, y tenemos que cobrarle la cama. Porque en la empresa no le dan cama, ni le dan desayuno, comida y cena. Pero entonces, sí le cobran todo lo que usan. Exactamente, pero entonces vamos nosotros, mira, ese es un buen punto, doctor, que también en la casa de familia, entonces le da, ok, mira, de las noches te van a salir a tanto y las 3 comidas son tanto, a ver
que van a decidir si nos vamos con la ley o nos vamos con cosas, porque es una asfixia. O sea, ya está la República Dominicana, nosotros no necesitamos más asfixia. Sí. Ya nosotros estamos hasta aquí, modo supervivencia. Sí, y lo que más me molesta es que la mayoría de esos senadores y diputados quizás vienen de una escuela socialista donde entienden de que todo el mundo que tenga una doméstica, para ellos en su cabecita parece que entienden que son personas ricas. Cuando doméstica tiene una persona de clase media baja, clase baja. O sea, hay domésticos que tienen doméstico en su casa. Sí. Entonces yo quiero ver a quién el genio que se le ocurrió todo esto, de entenderle que un inspector de trabajo va a ir a la casa de familia de esa pobre doña a verificar si la doméstica que ella tiene en su casa, teniéndole a los niños, lavando, en la casa cumple con requisitos necesarios, como ellos están poniendo ahora en el código, en cuanto a fin de evitar accidentes, de que tiene un lugar con condiciones para descansar, etcétera. Y quiero saber qué tipo de multa le van a poner, porque para ellos imaginarse todo ese código de la manera en que se lo han imaginado, entiendo de que debieron que sea tomarse un tiempito para entender cuáles eran las consecuencias y hacia dónde vamos con él. O sí, de todas maneras, esta es la consecuencia que esperaban, de hecho, que nos va a llevar también a un sistema, además de asfixiante, insostenible, que se va a solucionar muy parecido a los recurrentes parchos fiscales, porque al final nos hablan de las bondades de supérate, asistencia gubernamental, asistencia social, pero recuerden lo que de manera reiterada comparto, no es gratis, lo pagamos los contribuyentes. En este caso sería aplicarles, doctor Vilches, las obligaciones empresariales a las familias con las mismas consecuencias de las obligaciones empresariales. Sí. Entonces yo quisiera entrar en el punto de dónde queda el principio de legalidad con el servicio doméstico que le pasan por encima cuando legalmente se establece que es un acuerdo intraparte y que ese nivel o parámetro de salario en el servicio doméstico lo ponen las partes. Sí. ¿Dónde queda ese principio? Bueno, justamente es un principio que ellos tiran por la borda, porque sinceramente la legalidad no es algo que ellos están como muy familiarizados. Y entiendo de que todo eso son puntos que van a venir con choque, o sea, se reforma ese código de la manera en que lo están haciendo, van a venir recursos de inconstitucionalidad. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo el recurso de inconstitucionalidad contra el salario mínimo en contra de los trabajadores de la MIPYME y al mismo tiempo de los trabajadores domésticos, porque los dos prácticamente adolecen de aquello otro que yo señalaba en el de la resolución de los trabajadores domésticos que el Tribunal Constitucional acogió. Entonces, es como un asunto de que ellos no aprenden de sus errores y esperan de que quizás con el cansancio la gente simplemente acepte cualquier invento que ellos tengan en la cabeza. Lo que ellos no saben es que nosotros no nos vamos a cansar, aunque estemos cansados, vamos a tener con el brazo levantado. Pero usted ha mencionado la MIPYME y el trato que le quieren dar como si fuera clasificándolo sin tomar en cuenta las dos condiciones que tienen que tener. ¿Y dónde te deja el anticipo también? Que tienen que pagar las MIPYME. Ahí es que viene, con todo y nos ponen anticipo nosotros también en la casa de familia. No lo dude, pero ahí es que viene el asunto de que, no le den la cesantía a los empresarios, pero mejoren las condiciones de las empresas a fin de poder ser más viable una relación laboral. Hay otra situación de que, por ejemplo, no toman en cuenta, y eso es un problema bastante serio en materia laboral, y es la falta de estabilidad en cuanto la falta de seguridad jurídica, y es que los tribunales de trabajo, o sea, tú vas a una sala, tienen un criterio, vas a otra sala del mismo Distrito Nacional, tiene otro criterio, vas a la Corte, tiene un criterio distinto a esa sola del Tribunal de Tribunal de Primer Grado, y vas a la Suprema y te sale con otro invento. Entonces no se trata nunca de justicia, porque no puede ser con parámetros distintos, porque usted va a hacer lo que se le antoje y usarlo como un método de chantaje, manipulación o intereses superiores. Por eso, para que la gente entre en mejor contexto, estamos hablando de crear una nueva categoría, eliminando al trabajador doméstico
y convertirlo en un trabajador empresarial a costa de la familia dominicana. ¿Entendieron? De eso se trata. Que ya no tiene de dónde más buscar porque estamos asfixiados con el alto costo de la canasta familiar, los seguros médicos, el costo de la luz, el costo sanitario, el costo de la educación, porque así estamos. Yo creo que hemos llegado a un momento de no retorno. Yo lo que creo que hemos involucionado como 3.000 años para atrás. Yo no sé lo que la gente opinará. Vilche, ya se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, a nosotros nos gustaría que usted dijera por qué pasa eso que está pasando en los diferentes, que tienen opiniones diferentes, a qué se debe a que no se ponen de acuerdo entre un juez y el otro, o si es que esos jueces, cuando están aprendiendo, lo mueven de aquí, lo ponen de aquí y tienen que empezar de cero otra vez. Háblenos de eso, por favor. Sí, ese es parte del problema de la, vamos a decir, de esa seguridad jurídica que debemos tener, es ese fallo que tiene la justicia. O sea, un tribunal de trabajo, que el tribunal de trabajo, a pesar de que te hablan de juzgado de trabajo, Corte Suprema, el tribunal de trabajo, que es el de primer grado, es el más importante. ¿Por qué? Porque esa es la primera sentencia contra la cual si hay una sentencia en contra, es una sentencia con la cual tú necesitas depositar una fianza, una garantía. Si tú no lo haces, te hacen un embargo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de primer grado, los jueces normalmente son los jueces, vamos a decir, los más jóvenes, los menos experimentados, pero llega un momento en que ya tienen la experiencia suficiente como para darte sentencia con razón, o sea, motivadas, bien motivadas, etcétera. Entonces, normalmente cuando llegan esos jueces a ese punto, no sé si es como una especie de vamos a decir, de darle un upgrade o algo por el estilo, lo mandan para el tribunal administrativo, lo mandan para la jurisdicción administrativa o para otro lado. Entonces, ¿a quiénes sustituyen esos jueces que más o menos han estado dictando sentencias constantes con cierta calidad? Los sustituyen con jueces de paz que tienen poco tiempo conociendo la materia laboral. Es tanto así de que ya obviamente ha sido fuera, vamos a decir, como fuera de cámara, que me han dicho los mismos jueces, es que en el colegio de la magistratura, a nosotros la materia que menos nos dan es la materia laboral. Entonces, ¿cómo tú premias a un juez que viene de una jurisdicción penal, alguno de que lo que han visto es choque, etcétera, a meterlo a dar una decisión en relación a empresa y empleado, donde va a haber un daño económico que le vas a causar a alguien? Y un daño económico que a veces no se repara. Y eso es algo que el Poder Judicial le ha costado entenderlo y ha causado de que siempre existan como este tipo de sentencias que uno no sabe de dónde ha salido. Y para colmo, en la reforma, y esto puedo decir que es una parte donde la parte empresarial se ha equivocado, y han tratado ahora de traer un nuevo juez, porque para buscar limitar, vamos a decir, los casos que lleguen a sentencia, y es el juez conciliador. Ese famoso juez conciliador obviamente sale del Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene que pagarlo. El Poder Judicial ni siquiera tiene dinero para buscar salir, poner su tribunal en lugares que sean más viables. Hay algunos que, si ustedes lo ven, andan en un furgón, en una casita bien pequeña donde no caben todos los abogados, y tampoco tienen suficientes jueces para cubrir todas las salas y tribunales que tienen. Entonces, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de buscar un juez conciliador que le ocupará más personal, más dinero al Poder Judicial, más burocracia, pero que al mismo tiempo ni va a hacer lo que ellos, los empleadores esperan, pero tampoco va a beneficiar mucho en lo relativo a buscar de que haya sentencias más razonables para las empresas. Pero, entonces, ¿quiénes le están dando las ideas? Lamentablemente hay mucha gente mal asesorada. Bueno. Yo no quiero que él se vaya, Damaris, sin que también haga la observación, porque no es lo mismo hablar de derecho y las leyes, lo que establece la norma, y la aplicación en los tribunales reales dominicanos, sí, donde hemos observado incluso, porque usted hablaba de primera instancia, de primer grado, pero imagínese que de primer grado haya un fallo que sea razonable y que cuando llegue a segunda instancia para verificar
o retroceder este fallo, usted se encuentre con que hay tribunales de segunda instancia, por ejemplo, en el caso materia laboral, que no saben calcular comisiones y por desconocer la forma de hacer un proceso que es parte de los expedientes, entonces desconocen los derechos laborales. Y eso está viviendo el sistema judicial dominicano. Sí, sí, es así. Y, o sea, o no saben calcular comisiones o no toman en cuenta ciertos, vamos a decir, ciertos derechos de la forma en que deben de ser calculados, como por ejemplo la participación en los beneficios. Y porque eso, no saben hacer lo que las normas exigen y entonces violentan las normas para hacer este fallo que falla. Sí, pero aquí es que viene la mejor parte, y es que muchas veces eso también ocurre en la corte, porque obviamente jueces que pasaron con poca experiencia a primer grado pasaron a la corte, pero entonces te dan una sentencia que resulta mala para una de las partes, de menos de 20 salarios mínimos, y ahora la Suprema Corte de Justicia, que contrario a lo que hacía antes, de que si era una sentencia de menos de 20 salarios mínimos, pero le decía de algún error grosero, la Suprema anteriormente la conocía, bueno, aquí hay un error bastante evidente, tenemos que conocer esto, aunque sea una sentencia de menos de 20 salarios mínimos. La de ahora se puso de acuerdo con que no haría eso, de que solamente vamos a conocer aquellos que pasen de 20 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque parece que los jueces están cansados de dictar sentencias, que es su único trabajo, y para eso simplemente dicen, si no pasa de 20 salarios mínimos, no podemos conocer ese caso. A pesar de que la ley no lo establece. Ellos simplemente se lo inventaron y se pusieron de acuerdo entre todos ellos de que no vamos a conocer ese tipo de casos y punto. Bueno, hemos llegado al final del programa y con esto cerramos para que usted le dé un mensaje final a los legisladores que son votados por el pueblo dominicano, a eso que ellos están sacrificando ahora. Que le están diciendo que no van a tener día de descanso el Día de Reyes, que no tienen descanso el Día de la Constitución, que no van a tener descanso el Día del Trabajo. Yo creo que usted le mande un mensaje a esos legisladores y en ese mismo mensaje haga una acotación que usted dijo que tenían los jueces en los furgones y esas cosas. ¿Y cómo es posible? Usted está hablando la verdad, porque están pagando 30,000 millones de pesos a los memeros y a los bocinas en las redes. Bueno, ¿Cómo es? Hay bastante dinero para todo eso, pero por lo visto en la distribución de ese dinero al Poder Judicial, porque es una cosa, el dinero, hay dinero que llega al Poder Judicial, que no es, vamos a decir, es como la ovejita, una de las ovejitas negras del gobierno, pero dentro del Poder Judicial, la parte laboral también lo es. O sea que la parte laboral es la más afectada de todo esto realmente. Bueno, el mensaje final a los legisladores con este código laboral. Sí, bueno, el mensaje final sería de que los legisladores obviamente tienen que sentarse a leer esa reforma, porque sinceramente entiendo de que absolutamente ninguno se la ha leído. No entiende cuáles son las consecuencias de la misma, y obviamente si no hacen eso, no es verdad que ellos van a mejorar las condiciones de un código de trabajo. Un código de trabajo es algo serio, no es algo para simplemente levantar la mano y aprobarlo, es algo que afecta no solamente al empresario, porque muchas veces ellos quieren, bueno, esto va a afectar al empresario. No es al empresario solamente, porque el empresario tiene una empresa, la empresa crea fuentes de trabajo. Esto afecta a los trabajadores y también afecta a la familia, porque recuerden que ustedes han metido a los trabajadores domésticos de una manera en que afecta a la familia directamente, y ustedes o no lo saben o se quedan callados, y si se quedan callados están siendo bastante irresponsables de lo que le están causando a la familia. Entiendo que ese código de trabajo tiene que ser estudiado de una manera inteligente, de una manera responsable, y de una manera en que se entienda cuáles son las consecuencias que se quiere del mismo y cuáles no, porque de lo contrario lo que vamos a tener es vamos a tener un grupo de hojas con unos artículos que nadie le va a estar dando el valor que requiere, y que al final lo que va a hacer es que nos va a llenar los tribunales de trabajo, pero no solamente de trabajo, sino que de trabajo basado en sentencias que van a ser irrazonables y que afectarán a todos.